Narda, ¿quién nos acompaña aquí en el estudio número 5 de RTBC? Gracias, Mauricio. Pues Colombia sabe, vive y siente el fútbol. A propósito de este momento de la selección Colombia óptima y muy fuerte con miras al Mundial 2026. Y dentro de este sentimiento nacional, pues hablemos, y es un placer hablar con Fernando Ballesteros acerca de la generación de valores en el fútbol. Fernando es periodista, comunicador social, representa además en la ONU, en Naciones Unidas, la Secretaría de Profesionales del Periodismo en Colombia como fundador, pero además es, Mauricio y televidentes oyentes, uno de los creadores, autores y padres de la estrategia mítica y famosa a nivel mundial Goles en Paz, que es un mensaje y un símbolo muy potente de reconciliación para el país desde el deporte y concretamente desde el fútbol. Fernando, pues bienvenido a este espacio en Señal Colombia, en El Calentado, es un placer tenerte con nosotros. Inicialmente, tu lectura, no podemos dejarle la pregunta, ¿no? La lectura desde la comunicación, tu lectura, el análisis de este momento pues épico de la selección Colombia, la triste derrota frente a Argentina, bienvenido. Muchas gracias, Narda, gracias, Mauricio, gracias a esta casa editorial, a RTBC, a las 68 frecuencias y por supuesto a nuestro país humano, a la Colombia profunda, a la Colombia que construye las posibilidades de que estemos hoy sentados acá. Gracias por esa pregunta, por esa presentación muy grata, pero eso es parte del trabajo que hemos hecho en este caminar. Y entrando en materia, sí, yo creo que estamos construyendo un legado deportivo, nuestra selección, esta nueva generación de la paz, con los valores, con los principios, con la ética de estos jugadores que hoy tenemos en la selección, nos dieron una gran lección. A todas las generaciones anteriores y a las generaciones presentes, que con el esfuerzo, que con la continuidad, que con la disciplina se pueden alcanzar grandes metas. Lo del partido de Colombia-Argentina es un triunfo desde la construcción social. Una de las cosas que nosotros no miramos especialmente por la inmediatez de los medios, es quiénes están detrás de los futbolistas. Detrás de los futbolistas hay familias, y esas familias han construido el país que somos nosotros. O sea, yo sostengo que los verdaderos conquistadores de nuestra Colombia profunda, son nuestros bisabuelos. Ellos construyeron el campo, generaron una cosecha de 100 años a través del café, con sus propias manos, con su propia inteligencia, con su ingeniería, y la trajeron luego a las ciudades y construyeron estas ciudades, y nosotros somos el resultado de ello. Elementos históricos tenemos muchísimos, que el Calentado sin duda cada mañana nos ha hecho reflexionar sobre los elementos históricos que tenemos en Colombia, que no son ajenos a nuestras realidades sociales. Entonces, el fútbol nace con esos jóvenes en los barrios. Sus canchas de fútbol son nuestros espacios verdes. Quienes venimos del verde sur, pues el Tunal, ¿cierto? Quienes venimos de la Bogotá céntrica, pues tenemos las canchas de microfútbol, y en la Bogotá moderna, en Chapinero, pues el fútbol 5. Pues todo este es el espacio de lo público que el joven hace un empoderamiento para construir un proceso deportivo. Y en ese sentido, Goles en Paz es una respuesta a esa realidad, una realidad de la utilización del tiempo libre de la mejor forma, pero el tiempo libre sin Estado social de derecho, sin una educación, sin unas posibilidades laborales, sin un ser humano digno, con dignidad, pues difícilmente puede llegar a estas instancias que han podido estos gladiadores, si queremos decirlo, de la vida, estos héroes de la vida que son los futbolistas, demostrarnos que a pesar de las dificultades de cada una de las casas de donde vienen, porque todos nuestros deportistas vienen desde la clase que somos todos nosotros, colombianos en cualquier parte, en el territorio continental, insular, en el Chocó, en Antioquia, en el Tolima, en Bogotá. Todos estos jugadores son esta Colombia que somos nosotros, de identidad, de respeto, de esfuerzo, pero de nobleza también. Fernando, ¿cómo entender esto que está esta evolución en el fútbol colombiano, o esta más bien involución, en términos de violencia? En los 80 y en los 90 era muy habitual ver a las familias que iban a los partidos de fútbol. Yo sé que hay una iniciativa en la mitad que son Goles en Paz. Estamos lejos de que Colombia vuelva a ese fútbol donde podían ir los niños, o definitivamente hay que empezar a acostumbrarnos un poco a estos modelos, como pasa en Argentina, de que no hay hinchas visitantes, hay restricción para los niños, el fútbol se está volviendo
por lo menos para asistir al estadio en un deporte de adultos o de personas lleno de SMAT, o vamos a volver de alguna manera a ese fútbol que podría ser para todas y todos? Hoy es una gran oportunidad para saludar a los hinchas del Santa Fe, Santa Fecito lindo. Hola a todos, amor y cariño. Y a los de Millonarios, que son nuestras barras también, dice que por la vida, ¿cierto? Es importantísimo ese contexto histórico. Antes, voy a hablar desde la política pública, que es Goles en Paz desde el año 2000, había un estado del arte, y es cómo se hacía ese fútbol. Ese fútbol se hacía precisamente yendo al estadio en familia, comiendo nuestra fritanga, eso es lo que ¿cierto? me tocó a mí, por ejemplo. A lo que sí, nos también corresponde a nosotros, ¿cierto? Nuestras identidades culturales se reflejaban ahí. Es un punto de encuentro, porque el estadio como territorio es un espacio de construcción pública a través de un deporte, a través de una expresión deportiva. Y ese concepto que traemos tradicionalmente era un concepto que estaba muy ligado también a la narrativa auditiva, ¿no? Recordemos que nosotros nos formamos periodísticamente primero a través de la radio. Radio Sutatensa nos formó en el campo, nos educó, pero después se volvió Todelar, Colmundo, Super, y nos alimentaban mucho, especialmente a nuestros hermanos mayores, a través de la radio. Luego vino la televisión, entonces esta cultura fue como creando esas audiencias, que es de lo que vivimos, o la de lo que viven los medios de comunicación, a través de personalidades y especialistas como ustedes, como nosotros los periodistas, traemos audiencias a los medios. Entonces, lo que nos mostraban en ese momento era esa realidad de construcción social, pero viene el elemento marketing, el elemento empresarial corporativo. Digamos que el fútbol se vuelve un factor a nivel mundial y global de mucho posicionamiento, ¿cierto? Político, pero además de eso, no hay que negarlo y hay que tenerlo en cuenta, es que el fútbol, como la música y como las artes, vienen a ser un elemento de poder, de dominación de la construcción de la opinión pública, que es lo que estamos tratando de formar en América Latina, o sea, una opinión pública propia, claro, con nuestras identidades. Entonces, esas realidades históricas, económicas y los cambios de modelo, especialmente cuando en el gobierno de César Gaviria decide acabar con el modelo económico nuestro, ¿sí? Y romper la economía propia y introducir una economía diferente. Entonces, eso está transversalizado en esas realidades del fútbol. Luego venimos a una realidad, luego de estudiar en el estadio un año, ¿qué era lo que encontrábamos en el estadio como espacio simbólico? Recordemos que el espacio simbólico tiene un poder significante y significado en el ser humano, nos construye como personas y cómo nos vamos a comportar en ese espacio. Primero, un espacio cerrado, que teníamos que entrar pues después de una revisión muy estricta, ¿cierto? Pero además de esa restricción, existían otras realidades colaterales que eran necesidades de esos jóvenes, de esos comercializadores que asisten al espacio público en el estadio, que necesitaban vender, entonces necesitaban vender el alcohol. Entonces el alcohol, como no se podía entrar, entonces se vendía. Recordemos que el estadio era una malla, eran unas rejas, y pues fácilmente tome una botella de alcohol o media botella de alcohol y así otro tipo de productos, ¿no? Psicoactivos y hasta elementos cortopulsantes. Entonces, toda esta realidad social que vivíamos en el territorio, en los barrios, en las comunidades locales, que son necesidades, eran nada más que ollas de presión que se trasladaban socialmente a ese territorio que era el fútbol, y eran el único lugar en que los jóvenes podían encontrarse y generar una narrativa propia a través del vestir, a través de la verbalidad, de sus cánticos, de esas coreografías. Entonces, uniendo todos estos elementos, aparece, por ejemplo, un Alfonso Senior, que tenía una lectura del fútbol totalmente diferente, un directivo, ¿cierto?, de Millonarios, pero también estaban las autoridades administrativas del estadio. Entonces, aquí lo que empezamos nosotros a construir fue agendas, lo que nosotros llamamos agendas públicas en el territorio, que se articulaban con las realidades del estadio. Con las realidades del estadio, Fernando, pues son las 7 de la mañana, 25 minutos. Dialogamos a esta hora, hacemos un análisis del fútbol desde la generación de valores a propósito del buen momento de la Selección Colombia. Fernando Ballesteros, periodista, comunicador y autor, gestor de Goles en Paz con nosotros. Vamos a Bucaramanga, Fernando, saludamos allí a Jorge Gómez. Jorge, adelante con tu interrogante, por favor. Sí, buenos días, Fernando. Buenos días a todos. 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 Buenos días a
Muchas gracias, don Fernando. Buenos días. Usted le rinde un homenaje a los jugadores de la Selección Colombia cuando los define como gladiadores. Y Mauricio destaca el problema que se está presentando en el tema de la violencia. Lo ocurrido el domingo pasado en el partido de la selección, de la Selección Colombia con la Copa América, pues deja un bochornoso espectáculo donde muchos colombianos estuvieron ligados a asuntos como tratar de colarse de todas estas cosas. Pero lo más increíble es que hasta el mismísimo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, resulta detenido, él y su hijo, como gladiadores, al parecer pegándoles a agentes de seguridad. ¿Qué significado tiene para usted esta situación sobre el partido y esta situación de violencia que nos presentó ya? Muchas gracias. Yo creo que es importante que rescatemos, además de los hechos simbólicos de transgredir, por ejemplo, una norma, que es pasar una barda, saltársela, ¿cierto? Que es muy propia mía. Cuando yo vaya a pasar el semáforo, va a estar en amarillo, yo tengo que pasar primero, ¿cierto? Eso es parte de la realidad social nuestra. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los migrantes en Estados Unidos, que es un tema tan delicado? Como hemos tenido la oportunidad de ir a estudiar precisamente esas realidades sociales, muchos de los colombianos, de nuestros hermanos colombianos que están en esa diáspora, porque aquí no hay fuentes laborales, el acceso a la educación de calidad es tan difícil, tan compleja, pues tienen que desplazarse a otras partes del país. Yo mismo he tenido que salir del país a buscar trabajo fuera porque no tenemos espacio para tantos profesionales. Entonces, esa es una manifestación de una sociedad que está en unas condiciones laborales que no son de un Estado social de derecho, de nosotros como ciudadanos en primer grado en una ciudad como Colombia, sino ciudadanos de tercera, que no están documentados, que están en el part-time, que es un trabajo de 4 o 5 horas después de 4 o 8 horas de trabajo, del overtime. Entonces están en unas condiciones laborales que nosotros, cuando vamos a los Estados Unidos, en esas condiciones tenemos que trabajar hasta 18 horas diarias, y esto se vuelve un espacio de emoción. Recordemos que lo que nos están vendiendo los medios de comunicación comercial son emociones, sensaciones, y pagar por una boleta 24 millones de pesos, como escuchábamos ayer, que eso es VIP, ¿cierto? Tiene una relación muy significante en Goles en Paz y en esto del estadio, para responderle a nuestro interlocutor, a nuestro invitado, en el sentido de que cuando yo hablo de gladiadores es porque el principio del concepto del estadio es de un coliseo romano, que era donde se hacían esos tipos de espectáculos con gladiadores, hasta la muerte, ¿cierto? En el fútbol casi que se trasladan elementos de ese tipo. Escribí yo un artículo antes de ayer sobre eso, o sea, como la tarjeta roja, ¿por qué es roja? Preguntémonos por qué. ¿Es menos agresivo, es más agresivo? ¿El color negro del árbitro, eso es menos agresivo, es más agresivo? ¿Cierto? El hecho de que siempre, cuando hay la falla del árbitro, es cuando podemos generar menos consensos y más rupturas, porque no hay un espacio de diálogo. Acá los jugadores están como gladiadores enfrentándose para obtener un triunfo, y ese triunfo representa trabajo, representa posicionarse como un gladiador para que no lo maten, o sea, para que no salga del espacio laboral, para que permanezca, para que venda más, como en términos del marketing, venda más y sea contratado continuamente. Recordemos que este es un esfuerzo no solamente físico, pero lo intelectual sería muy importante alimentarlo. Tenemos fenómenos como jugadores que su comportamiento no ha sido el mejor, pero sí es que nos deberíamos preguntar cómo forman intelectualmente a los periodistas, a los futbolistas en los equipos de fútbol, y a los periodistas, si los actualizamos, si podemos actualizarnos permanentemente, que es tan costoso. Entonces es eso, es esa ágora que es el estadio, que son las plazas públicas, tenemos que darles un resignificado, un replanteamiento a cómo los estamos haciendo. Pero eso es a nivel global, ¿no? Sí, sin duda, pero es que nosotros tenemos la capacidad desde el realismo mágico de cambiarlo. El realismo mágico es la posibilidad que una sociedad asume un acuerdo social como la Constitución del 91, que asume decir, basta ya, no queremos que nos sometan más estas reglas que nos excluyen socialmente por ser negro, por ser blanco, por vivir en el norte, el sur, por ser nativo, por ser indígena. O vulnerable. O sea, todos estos elementos que nos han colocado en nuestra cultura, que realmente es tan nocivo,
que nos hace tan impredecibles en casos de estas emociones que se nos desbordan, pues nos llevan a eso. O sea, nos han enseñado, estas reglas del neoliberalismo nos han enseñado, si yo no logro eso, yo no soy. Y pues el deber ser era estar en el estadio, costara lo que me costara si no tuviera el dinero. Meterse por los ductos, que es tan peligroso, de estos edificios, de estas estructuras, pues no estamos pensando, pero ¿por qué? Es que acaso, ¿qué hicimos con esas generaciones para que estén en Miami, tratando de vivir con dignidad, luchándose en las condiciones laborales más difíciles, en una tercerización a través de empresas que utilizan a las personas de una forma absolutamente garrafal? Niños mexicanos, salvadoreños, hondureños, son partners nuestros en el trabajo allá, lo digo porque yo fui a hacer un involucramiento periodístico para cargar un truck, un camión de 40, 50, 60 toneladas, y ellos eran nuestros partners para cargarlos, pues a temperaturas de primavera totalmente avasalladoras. Entonces, todo esto es, digamos, es lo que nosotros somos como sociedad y que tenemos que ser críticos y analíticos para poderla transformar. Pues Fernando Ballesteros, un muy valioso análisis acerca del fútbol en Colombia, pero también acerca de todas estas comunidades y sectores vulnerables que están trazados por el impacto y por la cultura futbolística global. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora del día, Fernando. Encantado, Narda, gracias por la invitación. A Mauricio, a ustedes, un gusto, y es un honor que esta institución mantenga las banderas de la libertad de expresión y que estas mesas sean ágoras de trabajo y de reflexión. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Fernando.